buenas tardes tengan todos ustedes, es un gusto saludarlos como cada lunes. Bienvenidos a su programa Diálogos Jurídicos, soy Ashanti Alcocer, una servidora, y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy bonito, sobre la psicología, específicamente las funciones de un perito en psicología. Para eso nos acompaña la licenciada Cristian Jerusalén Núñez Castilla. Bienvenida, licenciada. Gracias. Un gusto tenerla aquí en el set con nosotros. Gracias. Bueno, quiero recordarles que todos nuestros programas son en vivo y que mientras estemos al aire pueden realizarnos preguntas a través de los comentarios y nosotros vamos a irles respondiendo cualquier duda o podemos ir aclarando cualquier duda que ustedes tengan. Licenciada, ¿podría platicarnos un poco más acerca de las funciones que usted tiene como perito psicólogo en la Fiscalía del Estado? Sí, mira, entre las funciones que tenemos es realizar lo que es una valoración psicológica. Esto no es terapia, no es consulta, consiste en realizar lo que es una entrevista, una aplicación de pruebas. La finalidad es para saber cómo se encuentra la persona, su estado emocional a raíz de los hechos que denuncia. Este dictamen sirve como elementos de prueba que se requieren para la carpeta de investigación. Entre otras funciones también tenemos lo que es el acompañamiento durante la declaración de algunas víctimas de algún delito de índole sexual. Ok, excelente. Y bueno, ¿cuáles son los casos que más recibe pues en el transcurso del día o de la semana? Me refiero a los delitos, ¿no? Sí. Bueno, en la fiscalía que yo me encuentro, que es la fiscalía especializada en delitos contra la mujer, los delitos que mayormente trabajamos son los de violencia familiar y delitos de índole sexual en niñas, niños, adolescentes, mujeres. Ok, y bueno, obviamente para salvaguardar la integridad de cada persona que usted atiende, pues se llevan a cabo determinados procesos. ¿Cómo son realizados estos procesos y por qué lo hacen de esta manera? Bueno, cuando hablamos sobre integridad, hablamos de amplio, ¿no? En estos casos, pues dependiendo de cada delito, de cada caso se maneja, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos tratando de menores, pues se traen ciertos protocolos, lineamientos necesarios. Por ejemplo, se requiere cuidar el estado emocional, vigilar y velar sobre los derechos. En casos de menores también se determina el horario durante las declaraciones, también cuidar el nombre del menor generalmente no se pone como tal, sino se manejan iniciales, ¿no? Sí, de manera reservada. Ajá, de manera reservada. Entonces esos son como algunos lineamientos que manejamos, ¿no? Ok, bueno, existen varias corrientes psicológicas que contienen pues diversas filosofías, ¿no? ¿Podría decirnos qué corrientes existen, cuál es la que usted maneja al momento de intervenir en un caso y por qué lo hace a través de este tipo de corriente? Corrientes en la psicología pues hay un montón, ¿no? Hay humanista, hay psicoanálisis. En estos casos pues la base es la clínica, pero nosotros manejamos lo que es una metodología forense. Es decir, lo que en el ámbito clínico es para hacer un diagnóstico como tal, ¿no? Y en el ámbito forense es determinar el estado emocional que tenga que ver con el nexo causal, es decir, con el delito como tal. Ok, excelente. Bueno, pues obviamente tienen que utilizar un lenguaje bastante accesible para la persona con la que están tratando, ¿no? Que se entienda lo que quieren decir al momento de las entrevistas. ¿Qué tipo de lenguaje manejan para que la persona pueda comprender al momento de dialogar con usted? Bueno, en los casos de las declaraciones, pues la fiscal tiene que tener pues las herramientas como tal para poder, en caso de menores, ¿no? Poder explicarles cuál es el procedimiento. Cada persona tienen diferentes formas de decir o de mencionar ciertas partes del cuerpo cuando se tratan en delitos sexuales. Claro. A veces nos piden nuestro apoyo para poder dialogar en los menores, utilizando algunas herramientas para que el menor pueda expresarse, para que podamos comprender esa cuestión. Y en casos de valoraciones, pues igual, ¿no? Tratar de evitar ciertos tecnicismos y tratar de explicarle a nivel cognitivo, al nivel del desarrollo, de etapa de desarrollo que se encuentre la persona. Igual, por ejemplo, hay personas que pues son de poblado o algo así, entonces es muy difícil que comprendan el procedimiento, entonces se les trata de explicar de acuerdo a su nivel, ¿no? Ok, entonces es un tanto más complicado y más delicado trabajar con menores.
Pues más que complicado, pues hay que tener esa vocación, ¿no? Y tener ese tacto para poder explicarles a los menores, ¿no? Ok, ¿de qué manera va encaminando o dirigiendo su entrevista para llegar a obtener precisamente esa información que usted necesita? Bueno, en primera instancia es presentarnos, explicarles cuál es el procedimiento, en qué consiste una valoración psicológica, que tengan claro que es un elemento de prueba para la carpeta de investigación. Una vez explicada, como que la persona ya va comprendiendo y va teniendo como esa apertura para brindarnos la información. Tiene que ver mucho con la empatía, me imagino, que igual es un tema delicado porque pues tiene que tener ese voto de confianza con sus pacientes para que ellos tengan una apertura, ¿no?, al diálogo. Sí, claro, y más que nada porque como nosotros somos auxiliares para el fiscal, para obtener información que sirva como elementos de prueba, en este caso mayormente se utiliza para lo que es la reparación del daño, entonces es explicarle a las personas, ¿no?, explicarles cuál es el procedimiento y que nos puedan pues brindar la información. Ok, y por ejemplo, bueno, es que tratar con delitos, sobre todo cuando se trata de delitos de carácter sexual o de violencia familiar o de, no sé, una violación, ¿no? Pues es un tanto delicado, sobre todo porque las personas ya vienen, aparte de asustadas por la situación que acaban de vivir, pues tienen que rendir una declaración ante el Ministerio Público, los pasan para que los revise el médico general, y además tienen que pasar con el psicólogo para ser entrevistados. Entonces llega un punto en el que algunas personas entran en crisis. ¿Qué es lo que usted hace para pues tratar de estabilizar a la persona, para que logre calmarse? Sí, generalmente eso pasa, ¿no? Al momento inclusive de llegar a la institución, llegan en un estado pues alterados, ansiosos. Entonces, hay diferentes tipos de técnicas, ¿no? Generalmente, primera instancia es preguntarle cuál es su necesidad, en qué podemos apoyarlas, porque a veces es muy diferente cuando se trata que se le van a dar una noticia de la muerte de algún familiar o la entrega del cuerpo, a cuando se trata de un menor que ha sufrido algún abuso, ¿no? Entonces, en primera instancia es mencionarle qué es lo que necesita, qué es lo que requiere, que a veces es algo hasta súper básico, que un vaso con agua, claro, que un tiempo para estar solos, o un pañuelo, un abrazo, en fin. Y hay como también técnicas de relajación para poder bajarle los niveles de ansiedad. Ok, ¿qué otras herramientas se podrían utilizar en estos casos? Pues va a depender, ¿no? Va a depender, como te menciono, va a depender si son niños, si son en algún caso de violencia familiar. La comunicación igual, o sea, dejar a veces las personas que se desenvuelvan, que digan, que se expresen, eso ayuda mucho también. Ok, bueno, después de estas entrevistas o de estas consultas, ¿de qué manera le llaman ustedes para empezar? Nosotros le llamamos, bueno, una valoración psicológica. Es una cita para una valoración psicológica. Ok, excelente. Estas valoraciones son a petición de un fiscal. Así es. Ok, y bueno, ¿cómo las llevan a cabo? Después de que el fiscal lo solicita, ¿cuál es el proceso para llevar a cabo toda esta valoración psicológica? Se le da una cita a la persona para que llegue posteriormente. Igual tenemos que determinar el caso, ¿no? Sí, claro. Si acaba de ocurrir, cuando se trata de delitos sexuales, pues hay que esperar un determinado tiempo para ver el estado emocional de la persona. Entonces se le asigna una cita. También dependiendo de la agenda de la psicóloga, pues sabemos que a veces estamos un poquito saturados. Sí, claro. Se les da, posteriormente cuando llega se le explica que, dependiendo también del caso, se le explica si va a ser en una sola sesión o se va a requerir en 2 sesiones, o si es necesario, cuando son menores, se requiere de algún tutor o un representante para que ellos también nos aborden y nos aporten información que es importante, ¿no? Entonces ya se le explica, en caso de tutores nos tienen que dar la autorización en consentimiento informado, si es una persona ya mayor de edad, pues ellos nos firman y se hace lo que es una entrevista. Tienen una duración de 1 hora y media, 2 horas, dependiendo también del caso y de la persona. Ok, y después de eso ya, a partir de que sale de la valoración la persona, ¿cuál es la función o la actividad que el psicólogo realiza? Posteriormente, con toda la información que tenemos, pues se hace lo que es un análisis, se hace un dictamen, se rinde el dictamen ante el fiscal del Ministerio Público. Mira qué importancia, ya ves como 2 pues profesiones totalmente diferentes tienen que trabajar en conjunto para lograr pues a lo mejor que se obtenga una prueba para una carpeta administrativa o para
ver si realmente una persona es víctima de un delito o buscar a un culpable, ¿no? Licenciada, en caso de que una persona realmente tenga una afectación emocional, ¿qué es lo que usted debe de hacer? Se le informa al fiscal del Ministerio Público. En el dictamen hay una parte que se le menciona como sugerencias, en donde se menciona cuantificadamente cuántas terapias psicológicas se requiere para que la persona pueda pues restablecer su estado emocional o disminuir los síntomas presentados a raíz de los hechos delictivos. Entonces se cuantifica las terapias psicológicas, que igual al fiscal del Ministerio Público le sirve para cuando se deba dar a una audiencia, a un juicio, pueda servir como para reparación del daño. Y estas terapias posteriores pues a la entrevista que ustedes llevan a cabo, ¿usted las tiene que dar también o pasan a otro psicólogo? Se canaliza, el área de trabajo social de la Fiscalía canaliza a las usuarias, a las víctimas, a lo que es una atención psicoterapéutica, a diversas instituciones, ¿no? Por ejemplo, puede ser el IQM, el DIF, CESA, o sea, hay diversas instituciones que dan lo que son las atenciones terapéuticas. Ok, excelente. Bueno, sabemos que cuando se trata de delitos de abuso sexual, violaciones, etcétera, pues al momento de rendir una declaración, las personas deben ser acompañadas por un psicólogo, ¿no? ¿De qué manera se lleva a cabo este acompañamiento? Sí, pues nuestra función es vigilar que se respeten y se tengan claro sus derechos, que no se les violente, en caso de menores, en caso de personas pues mayores igual, que se cubran las necesidades, porque a veces pues llegan o están cansadas, en caso de menores a veces el horario en el que se vaya a tomar la declaración no es muy propio, no es adecuado, entonces generalmente se le explica al fiscal, se le explica a los tutores que lo vayan a presentar. Si en dado caso el menor manifiesta sentirse cansado o que tiene hambre, pues cubrir esas necesidades, ¿no? Nosotros como psicólogos tratamos de que el menor esté lo más tranquilo para que pueda pues aportar esta situación, porque pues ya de por sí el ir a denunciar y decir lo que ocurrió, pues algo ya es un sentimiento desagradable en algunas ocasiones, ¿no? Entonces parte de este acompañamiento es crear ese ambiente adecuado para que la persona se sienta cómoda y pueda rendir una declaración pues y completa. También, sí. Y también la función es evitar lo que es la revictimización, o sea, tener como el conocimiento de los hechos para que cuando pasen con nosotros a la valoración no tengamos que revivir este suceso para la persona, ¿no? Que nos vuelva a contar o manifestar estos hechos. Ok, y bueno, y en caso de revivir este suceso y que la persona pues llegue a, no sé, a lo mejor alterarse o algo, ¿qué es lo que se hace generalmente? A veces en las diligencias, dependiendo de lo que podamos observar, si es necesario, suspendemos la diligencia, alejamos a las personas en un área más tranquilas para que se relajen, para volver a bajarles sus niveles de ansiedad y pues posteriormente continuar la diligencia o posteriormente darle otra cita para la declaración. Ok, yo creo que cada caso es totalmente diferente. Sin embargo, ¿qué le recomienda a una persona que a lo mejor fue víctima de un delito al momento de llegar a la fiscalía y ser recibida por un psicólogo? ¿Qué es lo que le recomienda a las personas hacer? Bueno, en primera instancia, cuando pasan con nosotros, tiene el primer contacto con trabajo social, que él es el que él toma los datos y ya posteriormente se le pasa al fiscal del Ministerio Público. El fiscal del Ministerio Público es a veces el que nos dice si son menores o son las personas que están pues en ciertos momentos alterados, nos solicitan que hagamos lo que es una intervención, ¿no? Platicar con ellos, explicarles cuál es el procedimiento, el que van a haber preguntas que tal vez sean incómodas, que tenga que narrar los hechos específicamente, qué va a pasar con un médico, entonces todo eso, ¿no? Hacerles un panorama de lo que va a ocurrir. Claro, al final del día lo que importa pues es tanto la estabilidad emocional de la persona como que se resuelva la situación que está viviendo. Así es, sí. Licenciada, bueno, aparte de todo esto, una vez que ya se integra la carpeta administrativa y bueno, las terapias que posteriormente se le dan a las personas pasan a otra área, usted automáticamente ya
se desajena del caso? Bueno, el área en la que usted se encuentra. Nosotros pues emitimos lo que es el dictamen y posteriormente pues, la fiscal va a recabar toda la información, todas las pruebas que se requieren para poder judicializar la carpeta, a lo cual ya después se nos solicita nuestra presencia en algunos casos ante el juzgado, ¿no? Ante un juez, para poder dar nuestra opinión profesional de lo que nosotros rendimos, de lo que nosotros observamos y de las conclusiones que llegamos y también sobre las sugerencias. Entonces, ¿ustedes acuden a las audiencias también? Sí. Sí. Entonces, acuden a las audiencias, hablan con el juez y exponen lo que ustedes ya tienen plasmado en el documento que crearon, ¿no? Sí, tanto la fiscalía como la defensa nos hacen lo que son cuestionamientos, nos hacen las preguntas sobre lo que nosotros emitimos y pues ya ante el juez es el que va a oír y determinar, ¿no? Ok, ¿y qué les piden a ustedes para acreditar que son peritos fiables? Pues necesariamente necesitamos el título y la cédula, ¿no? Y pues el nombramiento ante la fiscalía que somos peritos. Claro. Bueno, licenciada, yo de verdad le agradezco su participación el día de hoy. Considero que es un tema de mucha relevancia para el programa y que además nos había tocado. Siempre tenemos invitados abogados, licenciados en Derecho, pero nunca había tenido, es la primera vez que invito a una psicóloga y de verdad le agradezco que haya venido el día de hoy. Como ya les había comentado a todos, pues durante el programa nos pueden ir haciendo preguntas y vamos a irles respondiendo. A ver, vamos a ver si alguien nos ha dicho algo mientras hemos estado al aire. Permítanme un momento. Bueno, ahorita en lo que abre le voy a hacer otra pregunta, licenciada. ¿Cuáles son los casos que más recibe a diario? Generalmente son los de violencia familiar, son los que diariamente recibimos. Entonces, generalmente atienden más mujeres y niños que... Sí, que mayoría, ¿no? De hombres. Pero usted, ¿qué cree que se deba a esto? Bueno, se debe a muchos factores, ¿no? Hoy en día hay pues diversas situaciones, ¿no? Y a veces igual la cultura de la denuncia. Muchas veces es muy difícil para un hombre denunciar alguna situación de violencia, pues por los tabús o por las situaciones sociales, ¿no? Entonces ya para una mujer es como que sienten que es más factible que las escuchen, que las atiendan a que un hombre, ¿no? Pero pues esas ya son cuestiones de género y de tabús que la gente se va creando. Es una cuestión más sociocultural, ¿no? Así es. ¿Y de qué manera usted considera que se podría erradicar esta cuestión? Pues en comprender que todas las personas no estamos ajenas a no vivir una situación de violencia o alguna situación de delito, de algún robo, de alguna lesión por parte de nuestra pareja o en fin, ¿no? Alguna situación que violente nuestros derechos. Entonces, en comprender que cualquiera puede ocurrir o pasar por esas situaciones. Ok, excelente. Chispa, se atoró mi teléfono, pero yo de verdad quiero agradecerles a todos los que nos están viendo el día de hoy. Quiero invitarlos a que el siguiente lunes a las 6 de la tarde nos sintonicen a través de la página de Facebook Pulso Sur Noticias y también agradecerle a la licenciada, a la psicóloga por haber asistido el día de hoy al programa. Muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. No, al contrario, por venir a compartirnos un poquito de la información que tú tienes y de lo que ya conoces, ¿no? Sí. Yo quiero despedirme y los espero en el próximo programa. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.